Regresamos ya de los comerciales a dar punto y final a este conversatorio, pero yo quiero que ustedes se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Se lo digo de manera subliminal, más de 2.600.000 visitas. Gracias a Dios y a ustedes. Ya en la parte final vamos a hablar del tema agropecuario del país en la actualidad. En este estado de emergencia, y hoy traímos al ingeniero Leonardo Faña, presidente del Frente Agropecuario del PRM. Hoy vamos a edificar ustedes con este conversatorio con el ingeniero Faña. Y yo quiero empezar con la pregunta. Faña, ¿cuáles son los ejes centrales que tiene el candidato presidencial Luis Abinader para desarrollar el sector agropecuario? Hablando de los 4 ejes centrales del próximo gobierno del compañero Luis Abinader, son 2 chorros y 2 acciones importantes que deben tomarse. Los 2 chorros son un chorro de agua y un chorro de cuarto. La agricultura en cualquier parte del mundo, para que tenga buen desarrollo, tiene que haber dinero y agua. Y eso es primordial. Lo primero es que el gobierno actual está prestando 17,000 millones de pesos por año a los agricultores. En el gobierno del cambio se va a prestar 90,000 millones de pesos en financiamiento agropecuario. El financiamiento se va a flexibilizar porque ahora mismo, en la actualidad, tú vas a buscar un préstamo en el Banco Agrícola y te ponen todas las trabas y no hay posibilidad de que se pueda accesar a un préstamo. Además, te investigan en un programa llamado el CICLA, y si tú estás en el CICLA, entonces te niegan el préstamo. Todas esas trabas van a ser anuladas para que el productor pueda tener acceso al financiamiento fácil y a una tasa de interés bien baja y cómoda. Ese es el chorro de cuarto. El chorro de agua. El gobierno del PLD no ha inaugurado la primera presa en sus 20 años de gobierno. Le han dado el primer Picasso 7 veces a una presa, que es a la presa en Monte Grande. Pero ni siquiera esa la van a terminar. Entonces el gobierno de Luis Abinader viene a trabajar 11 presas para que el agua que actualmente se va al mar, el 80% de las aguas de la República Dominicana se van al mar, nosotros vamos a represarla y esa agua la vamos a almacenar para que no pase lo que ha pasado normalmente, que en los tiempos de sequía se nos pierden los cultivos, se nos mueren las reses y los agricultores pasan las 1,001. Pero al mismo tiempo se van a construir reservorios en muchos lugares. Vamos a construir lagunas, vamos a reparar los canales, los drenajes, las compuertas, los caminos vecinales. O sea, un gran trabajo para que podamos nosotros utilizar todas esas aguas que disponemos, porque la República Dominicana hasta hoy es rica en agua. Pero al mismo tiempo sabemos que en cualquier parte del mundo la presa más grande que tiene cualquier país es el subsuelo. Y nosotros también vamos a utilizar el agua del subsuelo. En los lugares donde no llega el agua de correntía, entonces haremos pozos. En esos pozos el gobierno asumirá la construcción. Haremos el pozo, le instalaremos las bombas sumergibles, todas las tuberías. La energía que utilizaremos será energía solar, y esa agua la sacaremos de ese pozo y la vamos a llevar a un reservorio, y de ese reservorio entonces le instalamos al agricultor un sistema de riego presurizado, riego por goteo, por micropresión, o un sistema que sea adaptable al cultivo que se va a desarrollar. Entonces tendremos dinero y tendremos agua. Entonces, esos son los dos de los 4 ejes. Los otros 2 ejes son 2 acciones. Que el primero es la asistencia técnica.
aquí en la República Dominicana no se está brindando asistencia técnica, no porque no hayan técnicos preparados, es porque no le dan las condiciones de vida para que un profesional pueda ejercer su función. Los técnicos están a pie, no le dan combustible, no le dan ningún incentivo de dieta para que puedan ir a hacer el trabajo. Entonces, al mismo tiempo, el PLD ha cancelado 2.872 profesionales. El gobierno del cambio, presidido por Luis Abinader, viene a rescatar a estos 2.872 profesionales. Lo vamos a rescatar, lo vamos a contratar. Y junto con los 5.400 profesionales que trabajan en las instituciones públicas, entonces van a desarrollar un trabajo mancomunado de asistencia técnica, de desarrollo tecnológico, porque la pretensión es aumentar la productividad en cada uno de los rubros alimentarios para que nosotros podamos ser autosuficientes en la producción de alimentos. El gobierno dice que estamos produciendo el 85% de los alimentos que consumimos. Es una irrealidad, eso no es verdad, es una falsedad. Entonces, estamos apenas produciendo el 50% de los alimentos que consumimos. En el gobierno del cambio, la intención y el programa es producir el 100% de los alimentos que consumimos y al mismo tiempo producir un 100% adicional para vender en otras naciones que necesitan los alimentos que se producen en la República Dominicana. Como por ejemplo, en los países europeos, en los países asiáticos, en los Estados Unidos, que los Estados Unidos tienen 50 estados y un estado libre y asociado que es Puerto Rico. Y en Estados Unidos hay 27 estados que viven muchos dominicanos. En cada uno de ellos nosotros vamos a instalar un centro de acopio para que los dominicanos y los ciudadanos de ese país puedan comprar alimentos de calidad, alimentos marca país, y lo vamos a tener disponible y le vamos a promover, y en cada uno de esos lugares vamos a nombrar a una persona que se le va a determinar como agregado agrícola, y la función de esa persona es buscarle negocio a los alimentos de la República Dominicana. Ganará un sueldo base y en la medida que aumente la cantidad de alimentos que podamos vender en esos países, en esa misma medida será incentivado. Y el último eje central, el más importante de todos, es la comercialización. Aquí hay muchos productores que se esfuerzan, trabajan día y noche, empeñan su casa, cogen préstamos a diestra y siniestra, altísimos intereses, y cuando sacan la cosechita entonces no encuentran a quién vendérsela. El gobierno del cambio viene a preparar un sistema de comercialización en dos vertientes. La primera es regular el comercio interno, porque no es posible que, por ejemplo, en Constanza se produzca el ají morrón y allá lo estén vendiendo a 7 pesos la libra, y aquí entonces tengamos nosotros que comprarlo como en el día de hoy a 68 pesos. No es posible que un plátano que venden en La Vega a 6 pesos, entonces los capitaleños tengan que comprarlo a 30 pesos. Eso va a ser regulado. No es que vamos a hacer desaparecer al intermediario. El intermediario es muy importante, pero tendrá que ganar en base a la inversión que se haga. No puede tener un beneficio desproporcionado. Entonces en eso venimos nosotros. Vamos a organizar el comercio, lo vamos a establecer, todos van a ganar dinero y el consumidor va a comprar los alimentos a un precio justo, un precio asequible. Y el otro eje que viene dentro de la misma comercialización es vender alimentos en otros países. Entonces, esa se va a dedicar a lo que se llama la exportación y vamos a exportar muchos productos. ¿Cómo ve las políticas públicas de gobierno ante la actual pandemia para el productor dominicano? Ha sido un desastre. El gobierno ha abandonado a todos los productores. Los productores han perdido mucho dinero, una cantidad de dinero que no podrán pagar. Se han atrasado en todos los préstamos. El gobierno lo que le ofrece es ampliarle
el tiempo del préstamo, pero como quiera van a tener que pagarlo. Lo que el gobierno debió haber hecho es recoger los alimentos de todos los productores y comercializarlos, el gobierno directamente, a través de los programas sociales, de las actividades que hacen y el mismo comercio. Entonces, así los productores no hubiesen tenido el problema que tenían cantidad de productos y entonces no había mercado, porque todos los mercados habían sido cerrados, las exportaciones, los hoteles, los mercados, las queserías, todo estaba cerrado, la economía estaba paralizada. Entonces, el gobierno no hizo nada por los productores. Ojalá que todavía hay tiempo, que vayan en auxilio de todos los alimentos que quedan todavía y a los productores que ya perdieron su dinero, entonces que le ayuden a compensarle con ese dinero que está perdido, que no es que lo extiendan, porque es que no lo van a poder pagar, porque fue que se perdió y la culpa no es de ellos. Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ante este estado de emergencia, Faña, ¿cuál es su opinión sobre la cadena de distribución de alimentos? Es determinante para que la producción alimentaria pueda ser autosuficiente en la República Dominicana. Y eso tiene que prepararse en base a un programa, porque aquí se vive en un invento y el gobierno no se preocupa por eso, porque creo que a propósito hacen que los productores pierdan para entonces agenciarse importaciones. Entonces esas importaciones le dejan beneficio a un grupito y personas enquistadas en el mismo gobierno, en el palacio. Por ejemplo, están tramando hacer una subasta de alimentos en estos próximos días. Ya este gobierno terminando. Y en vez de dedicarse a elaborar un programa de producción de alimentos, de cultivo de ciclo corto, preparando la tierra gratis a los productores y dándole facilidades para que esos cultivos se puedan desarrollar, entonces están tratando de importar alimentos. Y por ejemplo, en el caso del ajo, tienen la intención de importar 200,000 quintales de ajo. Eso le generaría al gobierno unos 12 millones de pesos de beneficio, porque lo que hacen con los permisos de importación es que lo venden y el permiso del ajo lo pretenden vender a 60 pesos la libra. Entonces eso va en detrimento del productor y del consumidor. Nos gustaría que edifique el público, a ese público que ve Visión RDN, cuando dicen los importadores agropecuarios se convertirían en exportadores en un gobierno del candidato presidencial Luis Abinader. ¿A qué se refiere con eso para que edifique al público? Serán convertidos en exportadores. Es una facilidad que se le daría a un gran número de comerciantes, de gente que le gusta el comercio, y entonces en vez de andar importando alimentos, nosotros le podríamos ayudar y darle facilidades, abrirle crédito, hacerle promociones en distintos países para que exporten alimentos. Y entonces en vez de estar ganando pesos, los dominicanos ganarían dólares. Considero que le iría mejor. Y eso se crearía en base a una plataforma con facilidades y a través de una conexión con los mismos agregados agrícolas que estábamos hablando, para que esos intercambios comerciales puedan ser efectivos y beneficiosos para la República Dominicana y para el país que recibe esos alimentos. Bueno, ya usted sabe que tenemos un amigo en común, que el tiempo, que ese no juega. Pero ya en esta parte final, ¿cómo evalúa Leonardo Faña las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina antes de entrar esta pandemia que ha sido como un efecto dominó en el mundo y ha contaminado todos los países? En el caso de las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, eso ha sido un fiasco,
Nosotros hace mucho hicimos un estudio sobre la visita sorpresa, donde el presidente de la República apenas había cumplido un 11% de lo que había prometido. Y en el día de hoy eso ha disminuido más. Y tú puedes ver que, por ejemplo, en la zona rural, el empleo, la capacidad de empleo ha disminuido en vez de ver aumentado. La gente está en miseria, vive en la más pobreza crítica que se pueda tener, porque la visita sorpresa no ha surtido ningún efecto, ni de producción, ni de productividad, ni de empleo, ni de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. En esa visita sorpresa lo que sí ha crecido es la delincuencia, la corrupción, porque ahí hay muchas cosas. Por ejemplo, en los estudios que hicimos, habían dinero que supuestamente el presidente de la República lo había mandado a los proyectos y ese dinero nunca llegó. Un caso pasó, por ejemplo, en Monteplata, otro caso que pasó en Bauruco, otro caso que ha pasado en las granjas de conejos, que tiene 19 proyectos de conejos y todos están en bancarrota porque no se le dio ningún tipo de orientación ni de condición. Eso se dejó a la deriva. Y de esas visitas que ha hecho el presidente, ha hecho, porque en cada visita hace varias promesas, ha hecho más de 1.900 promesas. Y de esas promesas son pocas las que se han cumplido. Y cuando digo que se ha cumplido es que le ha llegado el dinero, pero no le ha cambiado el modo de vida a la gente que vive en esa comunidad. El presidente no tiene un solo proyecto de esas visitas que lo pueda enseñar como que le ha cambiado las condiciones de vida de esos dominicanos. Muchas gracias, Leonardo Faña, por su participación. Recuerde que este programa es suyo y del pueblo dominicano. Ustedes suscríbanse a nuestra red social de YouTube Visión RDN y, como siempre le digo, hasta la próxima.